Queridos amigos, bienvenidos a un encuentro más de Catequesis en Casa. Una pregunta muy frecuente que me hacen es ¿qué son los sacramentales? Y entonces quisiera hablar sobre la enseñanza que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica sobre sacramentos y sacramentales. Las palabras se parecen porque tienen pues como un sentido original, de un origen común, pero obviamente son cosas distintas. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1076, de la primera sección de la segunda parte, que se refiere a la liturgia. Dice, primera sección, la economía sacramental, o sea, la economía de los sacramentos. Y nos hace una introducción importantísima, por supuesto. Dice, el día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo, o sea, llega el Espíritu Santo y le da unas capacidades, unas cualidades a la Iglesia, a ese conjunto de seguidores de Jesucristo, para ir repartiendo, administrando los dones del Espíritu Santo. Y entonces nos dice, toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno a los sacramentos, en concreto al sacramento de la Eucaristía. Hay en la Iglesia 7 sacramentos, lo sabemos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Esos sacramentos los instituyó nuestro Señor Jesucristo. Son lo que llamamos los medios ordinarios por los cuales la gracia de Cristo resucitado, o sea, el efecto salvador de Cristo, llega a la persona en concreto. Y ese es un misterio maravilloso, es el misterio de nuestra salvación. Cuando nosotros celebramos y nos alegramos el día de la Pascua, que Cristo, después de haber entregado su vida por nosotros, resucita glorioso, pues esos efectos de su resurrección, esa gracia de Dios, nos llega a cada uno en el momento que la necesitamos y cuando recibimos los sacramentos. El primero, pues obviamente el bautismo nos convierte en hijos de Dios y a partir de él podemos recibir los demás sacramentos. Son 7, entonces no son más ni son menos, son los que instituyó Jesucristo, que son momentos concretos y precisos en los cuales recibimos la gracia de Dios a lo largo de nuestra vida. Hay unos que se reciben una sola vez, y como el bautismo y la ordenación. Hay otros que se pueden repetir, se pueden recibir muchas veces en la vida, y se recomienda que así sea, como son la confesión y la Eucaristía. Los medios ordinarios por donde llega una gracia concreta y especial que el cristiano necesita para fortalecer su alma, para que Dios lo ayude en su proceso de santificación, porque la santificación no es como una idea nuestra, sino es una idea de Dios que nos va convirtiendo, nos va haciendo santos en la medida en que seamos dóciles a la gracia recibida. Entonces, no son ni más ni son menos, los instituyó Jesucristo y tienen una liturgia muy concreta, un modo muy concreto de celebrarse. Ese modo está puesto, está escrito en los libros oficiales de la liturgia de la Iglesia y deben ser celebrados por un ministro concreto. Generalmente, pues los sacramentos los celebra un ministro ordenado, o sea, obispos, sacerdotes o diáconos. Hay otros sacramentos, como por ejemplo el mismo bautismo, que lo puede celebrar cualquier bautizado o incluso un no bautizado que quiera dar ese don grandioso de bautizar a alguien, por ejemplo, en peligro de muerte. Ya hablaremos sobre eso. Entonces, medios ordinarios para recibir la gracia, los sacramentos. Y se recibe esa gracia ex opere operatis, que es una expresión en latín, que quiere decir tan pronto o en el momento en que se celebra, como Dios quiere, como la Iglesia manda, pues se recibe la gracia. Otra cosa es que la persona tenga mayor o menor disposición para dar frutos de esa gracia recibida. En cambio, los sacramentales
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1667 y siguientes, dice: la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales, después de haber explicado los 7 sacramentos. De esto dice el Catecismo. Estos son signos, los sacramentales, son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia, y aquí está la gran diferencia. Los sacramentos, pues la Iglesia se convierte en un canal, como en un acueducto, como en el medio, para que la gracia de Cristo llegue a el que recibe el sacramento. En cambio, los sacramentales son la forma como la Iglesia reparte pues, los beneficios que ella tiene por ser fundada por Cristo. Por ellos, los hombres y mujeres, se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, por ejemplo, pues una religiosa, cuando hace su profesión, cuando hace sus votos, se hace pues un gesto litúrgico parecido a una ordenación sacerdotal, pero no es una ordenación, no es un sacramento, es un sacramental, o sea, un gesto por el cual, gracias a la fe de la persona que recibe ese sacramental, pues entonces se obran las gracias que la persona está necesitando. Entonces, a diferencia de los sacramentos que obran ex opere operato, o sea, pues por el mismo hecho de realizar esa liturgia, los sacramentales obran ex opere operantis ecclesiae, o sea, por la devoción con que se hagan, por la devoción con que se piden y con que se realicen, pero no son un sacramento. Estoy refiriéndome pues a este primer caso de los ministerios eclesiales, en donde se pueden recibir pues esos dones por medio de celebraciones que son sacramentales. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal, por tanto todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Bueno, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como los sacramentos, pero la oración de la Iglesia prepara para recibirlos y dispone a cooperar con ella. Entonces hay sacramentales, ¿no? Como por ejemplo el agua bendita, que es el más conocido. Pues si una persona no está en gracia de Dios, o sea, no se ha confesado, por más que se bañe en agua bendita, no va a tener el efecto que está esperando. Los sacramentales funcionan, como digo, según la buena disposición, la fe y la correcta disposición de la persona que lo recibe. De nada sirve una persona que nunca va a misa, que nunca se confiesa y se echa cantidades de agua bendita antes de salir a la calle, pues no tiene como mayor, o que tiene una persona que tiene dolor de cabeza y le echan agua bendita. Es que eso no es el efecto del agua bendita. El agua bendita no es para eso, es para prepararnos para recibir mejor los sacramentos, sea pues para la vida de gracia que el Señor nos pide, a la hora de confesarnos, a la hora de comulgar, a la hora de estar más disponible, como que son ayudas adicionales. Podemos hacer la comparación como unos suplementos vitamínicos. Una persona no se alimenta con suplementos vitamínicos, una persona se alimenta con desayuno, almuerzo y comida, pero además le pone algún suplemento que le puede ayudar. Pero si no toma los alimentos normales, pues con unas pastillas de suplemento no va a vivir normalmente, incluso se podrá enfermar. Los sacramentales, pues existen pues muchos otros, la bendición del agua, de la sal, a veces también se bendice el aceite, y consiste en que unos elementos tengan una bendición. Dice, ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios, que ya lo dijimos, y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares, ¿no? Consagrar, por ejemplo, una iglesia, entre las que están destinadas a personas que no se han de confundir, pues ya dijimos, con la ordenación
sacerdotal, pero también cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraído a su dominio, lo cual se llama exorcismo, pues también ese es un sacramental, tener pues elementos que conservan, mantienen una bendición que la Iglesia da para que con esa presencia especial de la fuerza de Dios puedan producir un efecto benéfico. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.